a estar analizando y considerando la palabra del Señor en la segunda carta de Timoteo, así que le invito a que me acompañe allí. Vamos a analizar los versículos desde el 14 al 19 y luego hasta el 21. Y para ello, hermano, vamos a estar leyendo el versículo 21 y esta enseñanza tiene por título Útil y dispuestos en las manos del Señor. Así que me dice amén cuando ya lo tenga, para saber que lo vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, ya tarde, donde cada uno de mis hermanos ha dispuesto su corazón, ha dispuesto su vida, Señor, a exponerse a la palabra del Señor. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayude a poder trazarla de manera correcta, Señor, y que el propósito que tú tienes con ella en nuestra vida se pueda cumplir. Gracias te damos, Señor, por tu sacrificio tan hermoso, del cual ahora disfrutamos en este tiempo. Encomendamos, Señor, estos próximos minutos en los cuales estaremos considerando tu palabra y que sea para edificación de cada uno de nosotros, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es el título, hermano, útil y dispuestos en las manos del Señor. Así que dígale al hermano que tiene a su lado, útil o inútil, dígale allí, útil o inútil, ¿verdad? Te cuento que en los inicios de mi vida laboral, cuando yo tenía por allá 20 años aproximadamente, hace apenas unos pequeños años, pues me llegó la hora ya, mis padres pues no me iban a seguir manteniendo, me tocó, vamos a trabajar, y ya me tocó ir a trabajar y fíjate que conseguí un jefe que quería pues lo mejor para mí porque le caí bien, etcétera, y siempre me daba buenos consejos. Entre uno de los consejos que ese jefe me daba era con un cuento, con una historia que él tenía, me empezó a ilustrar, ¿verdad? Mira, hubo un señor este señor tenía un oficio, tenía una tarea, y el único oficio que este señor tenía era lubricar la maquinaria de esa compañía, pues, y por lo tanto él tenía un envase con el que todos los días él iba y echaba aceite, ¿verdad?, a los engranajes de la maquinaria. Esa era su labor, y así fue por alrededor de 20, 30 años. Resulta ser que en la historia que me contaba ese antiguo jefe mío, me dice, pero como todo cambia, ¿verdad? La empresa se actualizó, ya se acabaron esas máquinas viejas y ahora llegó todo automático, llegó todo electrónico. ¿Y qué crees que pasó con esa persona? Pues ya dejó de ser útil, ¿verdad? Esa persona pues la despidieron. Ya las máquinas eran electrónicas, ya no hay para echarle aceite, ¿verdad? Más bien se van a dañar si le echan aceite. Y bueno, este jefe, así era que él me estaba aconsejando, ¿verdad? Me decía, bueno, sé tú así, sé útil, sé una persona que seas imprescindible en tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo, qué bueno, yo tomé esos consejos y me fue bien mientras estuve en esa compañía. Pero ciertamente, hermanos, cuando venimos al Señor es diferente, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, pues estos consejos sirven porque la palabra del Señor manda que aquel que es obrero, ¿verdad?, sea hallado útil, ¿verdad? Sea una persona esmerada en su servicio, sea una persona que se entregue, que se enfoque. Pero más allá de eso, toca hacer una cosa más, y es vivir como la palabra del Señor nos manda, ¿verdad? Como la palabra, como el Señor nos demanda. Entonces no solamente es hacer una tarea, sino hacer correctamente la palabra del Señor. Así que en el área laboral, pues es un consejo muy fácil. Usted haga un poquito aquí, haga un poquito allá, haga lo que le mandan a hacer, usted va a ser considerado un buen obrero, un buen trabajador, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros tenemos que ser eficientes por un lado, pero también debemos que practicar la piedad, y pues ya vamos a estar analizando un poco más de esto. Así que desde la perspectiva de Pablo en esta carta, segunda de Timoteo, ¿verdad? E incluso la primera de Timoteo, hay tres aspectos que me gustaría resaltar, ¿no? Recuerden que estas cartas pastorales, junto con la de Tito, primera, segunda de Timoteo, Tito, son cartas que están llenas pues de instrucción, son cartas que están llenas de exhortación a estos jóvenes pastores, ¿verdad? En este particular, pues a Timoteo. Entonces hay tres aspectos que resalto entre muchos aspectos que nos gustaría que analizáramos por los próximos minutos, y el primero de ellos es que un siervo útil, ¿verdad?, un obrero que es útil y que está dispuesto a servir al Señor, tiene que administrar bien sus conversaciones, ¿verdad? No, un obrero útil no pierde tiempo en conversaciones infructuosas, ¿verdad?, sin conversaciones vanas. Otro aspecto que me gustaría resaltar es que un siervo que es útil y está dispuesto en el servicio al Señor traza bien la palabra de verdad. Ya vamos a estar desarrollando un poco más de esto. Y un tercer aspecto, pues, es que un siervo útil es consciente de que el fundamento del Señor es inconmovible, ¿verdad? Es inamovible, no se mueve por nada del mundo. También lo vamos a estar desarrollando. Así que, pues, vamos a estarnos basando en esos consejos del apóstol Pablo a Timoteo. Y no era una tarea fácil que el apóstol le encomendó a este joven pastor, ¿verdad? Quedarse en Timoteo,
ahora sí que para que sucediera al apóstol que debía viajar y él debía resolver allí algunos inconvenientes que se estaban presentando. No son muy diferentes a los que se pueden presentar en cualquier iglesia en nuestros tiempos. Sí lo vamos a estar viendo. Para ello vamos a leer de corrido, hermanos, desde el versículo 14 hasta el versículo 19 de segunda de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 19. Dice de la siguiente manera: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Trastornan la fe de algunos y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de todo aquel que invoca el nombre de Jesús, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así, hermanos, el apóstol aquí no se detiene pues en instrucciones básicas, no se detiene en las instrucciones: Timoteo, tú eres un servidor, pues el servidor tiene que ser una persona, ahora sí, puntual, tiene que llegar a cumplir su labor, tiene que ser confiable. No, sino que se va directo, ¿verdad?, al meollo, se va directo ya a la vianda, a lo grueso. Ya le dice, una persona que hace una labor, pues no solamente le basta con esa labor, sino que tiene que presentarte a Dios aprobado, tienes que manejar bien las palabras, etcétera. Aparte de estar disponible y útil, pues todos estos aspectos se requieren, ¿verdad? ¿Cuántos se consideran aquí siervos del Señor? A ver, todos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. De pronto aquí hay algunos que ya se encuentran sirviendo, hay otros que se encuentran en proceso de, ¿verdad?, en proceso de servir, pero seguro estoy de que todos y cada uno pues anhelamos en nuestro corazón, y no es mal, o sea, es sano que cada creyente, cada discípulo en ese caminar y en esa madurez anhele servir al Señor, ¿verdad? Poner a disposición los dones, los talentos, ¿verdad?, que el Señor le ha dado. Desde recibir una persona en la puerta, desde mover aquí a enseñar, etcétera, ¿verdad? Más que, no tanto el oficio, no tanto la labor, sino pues presentarse a Dios aprobado. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, hay una serie también de consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo. ¿Y por qué te voy a leer esto? Porque es que hay ocasiones en que los hermanos piensan lo siguiente: bueno, como esta es una carta pastoral dirigida a una persona en particular, bien Timoteo y la carta a Tito son cartas pues dirigidas con un destinatario, no era como la carta a los Efesios o a Corintios, sino a Timoteo, ¿verdad? Muchos pudieran decir, no, pero es que eso es para un grupo en particular, eso es para los ancianos, eso es para los ujieres, para los diáconos, ¿verdad? Y estamos totalmente alejados de la realidad, porque si bien esta carta, pues usted le puede quitar ahí el nombre de Timoteo y poner el nombre suyo, ¿verdad? Pedro, Juanito, Carlos, y le va a aplicar para su vida. Por eso en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y unos versículos más adelante ya se refiere a los diáconos, y ahí les dice: asimismo, los diáconos, ¿verdad?, deben ser honestos, sin doblez, no dado al vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, ¿quién puede concebir a un cristiano, ¿verdad?, independientemente si está en el servicio o no está en el servicio, que no aplique esto para su vida, ¿verdad? Como cristianos, pues todo esto nos aplica a nosotros: no codicioso de ganancia deshonesta, marido de una sola mujer, que sepa trazar bien la palabra de verdad, prudente, decoroso, prudencia, ¿verdad?, que es lo que hace falta mucho en estos tiempos, hospedador, etcétera. Por lo tanto, hermano, no aplica eso de que, no, eso no es para mí, eso era para Timoteo y para que él lo aplicara en su tiempo. Ahorita no me aplica, no. Póngale allí Pedro, póngale Juan, y aplica para su vida y va a ser de bendición. En esta altura, hermano, en la historia, cuando el apóstol escribe esta carta, segunda de Timoteo, estaba preso. Ya le escribió, esta fue una de las últimas cartas, cuidado si no la última, ¿verdad?, que registros escritos, seguro estamos que para Timoteo. Estaba a punto de morir. ¿Cómo sabemos eso? Pues más adelante vamos a irnos al versículo. Así que cuando las personas, hermanos, saben que su tiempo es corto y saben que van a morir, pues muchos procuran dejar un mensaje, ¿verdad?, dejar un legado. Se ponen a escribir frases, se ponen a escribir libros, alguna frase que marque a las personas que lo siguen, que marque la historia, ¿verdad? Por lo general las personas
que no saben que van a morir, pues no dejan nada. Ya vamos a leerte unos ejemplos. Pero en el caso de Pablo, ¿verdad? Este siervo del Señor que ha vivido su vida, gastando su vida en Dios, pues hay que poner especial cuidado en lo que Pablo le dejó escrito a Timoteo. Te pongo un ejemplo de la vida del mundo, ¿verdad? El cantante jamaiquino Bob Marley, que murió bien jovencito, en el lecho de muerte, le dijo a su hijo: el dinero no puede comprar la felicidad, ¿verdad? Y hay sabiduría en esas palabras, ¿verdad que sí? El dinero pues no puede comprar la felicidad. ¿O quién me dice lo contrario? No, ¿verdad? También John Lennon, un cantante famoso de la banda de los Beatles, que por ahí se atrevieron a decir que eran más populares que Jesucristo, etc. No le dio mucho tiempo de decir nada porque pues a él ahora sí le hicieron un atentado y pues murió. No le dio tiempo sino de decir: me han disparado. Eso fue lo único que alcanzó a decir. También hay un famoso político, hay un famoso escritor, se llamaba Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Era italiano y mira, fíjate lo que dijo. Tuvo mucho tiempo para escribir, ¿verdad? Pero puso esto, dijo: yo quiero ir al infierno, no al cielo, donde encontraré monjes, mendigos y apóstoles. Dijo: yo quiero ir al infierno, donde estaré rodeado de papas, príncipes y reyes. Y lo más probable es que su deseo se haya hecho realidad, ¿verdad? Pero para que tú veas cómo las personas cuando van a morir tratan, para él, pues eso fueron palabras inspiradas del corazón, o sea, ahí las plasmó. En el caso de Pablo, por supuesto, en este libro en particular, Segunda de Timoteo, pues vemos que son palabras que vienen del corazón del apóstol. Ya sabiendo que va a morir, bueno, vamos a ahora sí enviarle esta carta a este apóstol, a este pastor Timoteo que está ya a cargo de esa iglesia, y necesito pues darle de lo mejor que tengo, ¿verdad? De lo que mi experiencia, de lo que el Señor me ha dado, necesito, ¿para qué? Para arreglar ciertos problemitas que estaban surgiendo y que estaban pasando en la iglesia en Éfeso. En Segunda de Timoteo 4:6, en esa misma carta que estamos leyendo, dice el apóstol: porque yo ya estoy a punto, o porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. ¿Qué te parece que una persona, verdad, que sabiendo que va a morir decide invertir su tiempo, pues en lo que, ahora sí, el tiempo del apóstol siempre estuvo en las cosas de Dios, ¿verdad? En escribir cartas, en exhortar, en consolar, en instruir a los hermanos, y no fue la excepción. Por eso escribió esta carta para que Timoteo llevara a cabo esa labor en Éfeso, pues de una manera exitosa, ¿verdad? En el contexto pues del apóstol Pablo, ¿verdad? Y esta serie de consejos que le está dando a este Timoteo, a este joven discípulo del apóstol, para poner orden en Éfeso. Te dije orden que no, esos problemitas no difieren de los que pueden suceder ahorita y los vamos a estar analizando. Muchos de los mandamientos que el apóstol le daba a Timoteo, muchos de ellos pues las exhortaciones, muchos eran consejos, muchos eran imperativos, eran haz esto, haz aquello. Y te voy a leer someramente, te los voy a parafrasear porque pues no nos vamos a analizar de manera profunda, pero por ejemplo en el capítulo 1 le dijo así Pablo a Timoteo, del libro de Segunda de Timoteo. La segunda carta dice: por tanto no te avergüences de dar testimonio del Señor. Ahí le puso eso en su carta. Un poquito más adelante en el verso 13 le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y seguimos avanzando al capítulo 2 en los primeros versículos. Le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes mucho testigo, esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Y así continúa, ¿verdad? Le dice: ninguno que milita, Timoteo, ninguno que se alista, ¿verdad? Se enrede en los negocios de esta vida. O sea, ninguno que está allí, y pone el ejemplo aquí del soldado, ¿verdad? Que sufre penalidades, porque decíamos temprano, ningún soldado que esté en el fragor de la batalla va a estar pensando: no, que en mi casa se me quedó, no metí el carro en la cochera, que no metí el carro en el garage. No, está en el fragor de la batalla pensando pues en superar al enemigo, ¿verdad? Y avanzar. Y también en el verso 6 le dice el apóstol a Timoteo: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿verdad? Entonces es una exhortación, ¿verdad? Le está diciendo el apóstol: cuídate más adelante a ti mismo y a los discípulos, pues los cuales están a tu cargo, allá en la iglesia de Éfeso. Que hablen en la iglesia y fuera de la iglesia lo que hay que hablar. No le está diciendo: oye, Timoteo, enséñalos a que ataquen a los falsos, que ataquen. En este particular no, ¿verdad? Pero vamos a analizarlo. Acompáñame al verso 14 de la segunda carta de Timoteo, porque ya llega el momento donde el apóstol le dice: esto es lo que tienes que hacer, Timoteo, haz esto y haz aquello. Ya lo leímos, vámonos sobre el versículo y vamos a ir analizando ahora sí versículo por versículo. Dice el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, para lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
Las 2/3 partes de esta carta tienen una particularidad, y es que la mayoría de los mandamientos, exhortaciones, ¿verdad?, consejos que el apóstol da tienen que ver con la palabra. Y uno ve que le dice muchas cosas, pero entre esas muchas cosas, todo está relacionado con la palabra, con la manera en que hablamos y con la manera, pues, en que nos expresamos, ¿verdad? Entonces Timoteo debía recordarles esto, simplemente, o sea, el apóstol ya lo había enseñado, ¿ve? Recuérdales esto, ¿qué? Pues lo anterior, ¿sí? Lo del versículo 1 al versículo 13, enséñaselo, recuérdaselo. Y debía hacerlo de manera continua, eso sí, una y otra vez. A veces las verdades bíblicas, pues toca enseñarlas de manera continua, ¿ve? Cuando el pastor o la persona que está a cargo de una congregación muchas veces repite, ¿verdad?, una predicación, de pronto una aplicación, un principio que ya dio, o una anécdota, ¿verdad?, para ilustrar el mensaje, y lo repite, y por lo general las personas piensan, no, ya me lo sé, ya lo dijo la semana pasada, lo vuelve a decir otra vez, pero piensan, no, me está dando un recalentado, ya me lo dio hace un mes. No, esto está hecho de manera, ahora sí, voluntaria, ¿verdad?, y consciente. ¿Por qué? Porque a veces hay verdades muy importantes que toca de manera continua repetirles. Es lo que le está diciendo el apóstol, recuérdales esto, ¿verdad?, de manera continua. Acompáñame a Filipenses 3, versículo 1, y vamos a ver allí lo que el apóstol también le dijo a la iglesia de los filipenses. Dice de la siguiente manera: para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Es decir, el apóstol no se detenía si esa enseñanza ya la habían dado, no se detenía si ya se los dijo la semana pasada, sino que él repetía de manera constante, porque pues como seres humanos que somos, todo se nos olvida, ¿verdad? Yo soy de esos que me dicen algo ahorita y a los 5 minutos, ¿qué me dijo? Se me va, tengo que anotarlo. Dice por ahí un refrán, lo que se anota no se olvida, ¿verdad? Y esa práctica nos lleva, el estar recordando las cosas, lo aprendido, pues nos lleva, ahora sí, la práctica hacia el maestro. Ahora el pastor repite y repite, y usted dice, wow, ¿por qué me dijo? Pero acompáñeme nuevamente a Tito 3.1. Tito 3.1. Y vamos a ver cómo el apóstol también, no solo a Timoteo, sino a Tito, les decía lo mismo, recuérdales, y era enfático. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, ¿verdad? Los hermanos de Éfeso ya sabían muchas de estos consejos, ya sabían mucho de estas recomendaciones, de estas exhortaciones, ya las sabían porque de boca del propio apóstol Pablo, pues la aprendieron, ¿verdad? Ahora le tocaba a Timoteo recordar, exhortándoles. Es decir, y les dice allí en el versículo, pongo a Dios como testigo, ¿verdad? Delante de Dios, dice otra versión por allí, como testigo. Ustedes ya son discípulos, sirven al Señor. El apóstol pues asume que Timoteo ya es un siervo del Señor, ya está equipado, útil para toda buena obra. De la misma manera, pues, Timoteo con los hombres idóneos y mujeres idóneas, útiles y para servir, útiles para enseñar, útiles para realizar una labor en la iglesia, ya les está diciendo de una vez. Y el apóstol le dice, recuérdales una y otra vez. Que le recuerde que no contiendan sobre palabras, para lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición y es para catástrofe, quiere decir esa palabra allí, de aquellos que lo oyen, ¿verdad? Entonces el apóstol hace una declaración, ¿verdad?, muy importante, y allí vamos a extraer nuestro primer principio, y es que el primer aspecto que un siervo útil para el servicio, un siervo, ¿verdad?, dispuesto, debe administrar bien sus palabras. ¿Cómo es esto? Entonces Timoteo, a estos hombres pues idóneos y mujeres idóneas, obreros útiles y dispuestos, recuérdales que no peleen por palabras, recuérdales que deben evaluar qué hablar, deben evaluar qué decir y deben evaluar en qué conversación se deben inmiscuir. No pueden andar por allí perdiendo el tiempo peleando por tonteras, ¿verdad?, por cosas sencillas que no tienen edificación. Vanas le llama la Biblia, y la palabra vana pues quiere decir algo hueco, que no carece, que carece de resultados, ¿sí?, algo vacío. Hermano, con la llegada ahora de las redes sociales, pues es mucho más fácil. Con las redes sociales ahora es más fácil pues ver este tipo de contiendas. Ahí cuando abres tu red social, cuando vas a internet, es muy común que veamos, ¿verdad?, esas batallas campales que se forman allí en Facebook. Y la única intención pues es esto, crear contiendas, es la única intención, no hay edificación. Yo no he conocido a nadie por ahí, no, leí esta contienda que había ahí por tal tema y me edificó. No, más bien salió queriendo opinar y cuidado si no dejó su pensamiento allí, ¿verdad? No llegó a nada. Hoy muchos pues tienen esa intención, hermanos, de andar en las redes sociales, así que tengan en cuenta que esta exhortación que está haciendo el apóstol no se la está dando a los de afuera, le está diciendo a la iglesia, ¿verdad? Timoteo, háblale a tus discípulos, a hombres fieles. Así que debemos nosotros
no solamente esforzarnos en el servicio, esforzarnos, ¿verdad?, en venir a la iglesia, en realizar una labor, en poner por obra el don que Dios me dio, sino que también debemos nosotros no contender por palabras y aplicar todos los principios que el apóstol está dando aquí a Timoteo. Recordemos que en esas guerras de palabras pasa algo bien particular. Cuando usted se empeña, ¿verdad?, ahora sí, en contender con alguien sobre algo, siempre sale una que otra cosa de la cual nos tenemos que arrepentir después, ¿verdad? Hasta pedir disculpas, y eso que decimos hasta nos puede avergonzar. Dice Proverbios 12:18, acompáñame allí, Proverbios 12:18, dice, mas yo os digo que de toda palabra, Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y también Mateo 12:36, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, perder el tiempo contendiendo, hermanos, sobre cosas vanas, no es muy buen negocio que digamos, ¿verdad? Debemos temblar ante la posibilidad de que si yo dije algo, Dios dice que me va a juzgar por eso. Acompáñame a Tito 3:9, por favor, Tito 3:9. También en Tito el apóstol le dice de la siguiente manera, te lo voy a leer en una versión diferente, Dios habla hoy. Dice, pero evita discusiones tontas, las leyendas acerca de los antepasados, las discordias y las peleas por cuestiones de la ley de Moisés, son cosas inútiles y sin sentido. Evita eso, le dice Timoteo. Hazle entender, ¿verdad?, a tus discípulos que eviten por toda costa, ese tipo de conversaciones, que si yo soy de la tribu tal, que si yo soy descendiente de Abraham, que si yo soy descendiente de Moisés, entonces nos peleamos, ¿verdad? Aquí de este lado del hemisferio, aquí en América, no, yo soy descendiente de, mi apellido es tal, entonces yo soy europeo porque yo desciendo de Cortés, desciendo de Colón, y tú como eres güerito, pues desciendes de Moctezuma, desciendes de los aborígenes, entonces eso nos pone pues en una disputa, en una discordia. Hay ocasiones también en que las personas del mundo son más sabios en este sentido, el evitar peleas y discusiones infructuosas. Si me acompañas a Hechos, capítulo 18, versículos 14 y 15, hay un episodio donde hay un personaje llamado Galión, ¿verdad?, que debía juzgar allí en una rencilla que había entre Pablo y los judaizantes que lo estaban acusando. Y fíjate cómo este hombre, pues en este aspecto particular, pues usó sabiduría, porque dice de la siguiente manera el versículo 14, al comenzar Pablo a hablar, a dar su versión, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judío, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Yo no quiero perder el tiempo en esto. Entonces ahora entendamos, ¿verdad?, los motivos de las contiendas que había en esa época de Timoteo, ese contexto cultural de Éfeso, ¿verdad? Habían disputas y el apóstol nos narra allí en 1 de Timoteo 1, del 4 al 6, qué era lo que se manejaba en esa época, ¿verdad? Y el apóstol fue muy enfático, muy preciso. Dice 1 de Timoteo 1, del 4 al 6, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Al parecer, pues, como que se tendía, ¿verdad?, ahí en Éfeso a discutir de estas cosas, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, un encargo enfático, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. También en 1 de Timoteo 4:7 vemos otro encargo, ¿verdad? Y dice de la misma manera, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Ejercitémonos en la piedad, en lugar pues de perder nuestro tiempo hablando de cosas que no edifican, cosas vanas. Ya vamos a ir desarrollando qué son este tipo de conversaciones que la palabra llama vana, ¿verdad? Que se oponen al crecimiento y se oponen pues a la edificación del creyente. La Biblia, cuando hace énfasis en algo, hermanos, por lo general encontramos a veces en un capítulo, en un versículo, en un libro, es muy enfática en ciertos temas, en ciertas palabras. Bueno, eso nos está diciendo algo, ¿verdad? Quiere decir que es algo sumamente importante y que debemos prestar atención a ello. No sabemos cuánto transcurrió entre la primera carta y la segunda, mientras que Pablo estuvo en Éfeso y la primera carta a Timoteo. No sabemos el tiempo, pero esto al parecer no mejoró, esto como que seguía empeorando, ¿verdad? Las personas seguían pues en discusiones, en pleitos, en rencillas, muchos se dejaban de hablar en la iglesia, ya no se veían.
había separaciones, todo por discutir, ¿verdad? Entre hermanos. Recuérdense que esto se le está diciendo pues a una iglesia, no está hablando de las personas allá afuera. No les está mandando a que derriben, póngase a pelear allí con el falso maestro, con las falsas doctrinas, no, pelea, contiende la buena batalla, ¿verdad? Porque para hacer eso, pues tendríamos que pelear contra los ateos, contra los aquellos que se atreven ahora sí que a atacar una doctrina fundamental, pero en la iglesia no creo que haya nadie que se vaya a poner a atacar. Sí puede ser que haya uno que otro por ahí que pues mal aprendió una doctrina pues, y la ataque, pero no es lo común. El Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén y la Torá incluso pues, son libros que son pilares fundamentales de la tradición judía. Ahí los rabinos pues analizaban una ley y ahí colocaban sus observaciones a pie de página, colocaban, bueno, la ley dice esto y cada judío colocaba allí lo que decía. Y ahí hablaban de narraciones bíblicas, hablaban de patriarca, hablaban de tradiciones, de oraciones, ¿verdad? Y en este Talmud te voy a hacer una cita de algunas discusiones que también pues están allí y que eran donde se hacían tratados teológicos para llegar a una respuesta ahora sí como que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y ahí se extendía, ¿verdad?, a hacer una discusión que no va a llegar a ningún fin. Dice este Talmud, una cita por acá dice, no arrojes piedras en la fuente que has bebido, ¿verdad? Y otro rabino colocaba debajo, pero entonces de la que no he bebido, ¿puedo arrojar piedra? Entonces otro decía, sí, pero si arrojas la piedra, entonces ya cuando te dé sed y estés en ese momento no vas a poder beber agua. Y así se iban desarrollando una tesis. Afirma el Talmud, ¿verdad? Un rabino no puede ir al infierno. Entonces decía otro, ¿cómo no? Si peca y se aleja de Dios puede ir al infierno. Y otro decía otra cosa. Y así, hermanos, desarrollaban ahora sí que una tesis, un tratado de teología para definir este tipo de cosas. Por último, el que más me llamó la atención fue hay una cita que dice, ¿es permisible tirar las semillas de dátiles en el día de reposo? Se hacía esa pregunta el Talmud. Bueno, allí los rabinos respondían y decían, bueno, se puede tirar la semilla siempre y cuando la semilla tenga adherido un poquito de la carne del fruto, ¿verdad? Esa sí se puede tirar. Otro decía, ahora, ¿dónde se puede tirar? ¿Afuera de la casa o adentro de la casa? Entonces otro rabino respondía, bueno, se puede lanzar dentro de la casa. Ajá, y si se tira dentro de la casa, entonces, ¿dónde? ¿En qué lugar? ¿En la cocina? ¿En la sala? Decía, no, debajo de la cama. Y así, eso era todo un tratado por el que discutían, ¿verdad? Tesis y todo para... A veces nada más mencionaban el nombre de un patriarca judío, y ya eso era motivo para que se entablara pues una contienda. Y era algo recurrente porque el apóstol pues lo menciona una y otra vez. Donde nada más hubiese sido un caso aislado, pues nada más le dice, bueno, trátame estos asuntos y continuemos adelante. Sino que vamos a ver que es recurrente. Muchos versículos, pues como te dije, las 2/3 partes se refieren a cómo el cristiano debe hablar, cómo el cristiano se debe expresar. Cuando una persona rechaza las sanas palabras, allí comienza una enfermedad, ¿verdad? ¿Y cómo se traduce esa enfermedad? Hay una obsesión, ¿verdad? Hay un celo morboso y unas ganas de discutir, de contender, ¿verdad? Hay un anhelo, no, ¿qué me dice el hermano? A ver si me dice algo para agarrarlo y ahora sí comenzar a discutir, disputar palabras. ¿Usted conoce a alguien así? ¿O usted es alguien así? No me voy a levantar la mano, no se vaya a poner en evidencia. Hermano, tampoco hoy en la actualidad no estamos lejos de eso nosotros. Al principio te dije, no difieren mucho, no hay mucha diferencia entre lo que ocurría allá y lo que ocurre hoy. También se ve lo mismo entre hermanos en las iglesias. Hay temas que pues pasan a tomar el primer lugar, quizás en una congregación, quizás en un grupo de hermanos, pasan a tomar el primer lugar y relegan a un lado ahora sí practicar la piedad, la sumisión al Señor. Y fíjate, muchos se preguntan eso, ¿tú eres infralaxario o supralaxario? ¿La salvación se pierde o no? Y ya eso ocupa el primer lugar en una iglesia, ¿verdad? Y allí va el tema, y un tema quizás que es importante de estudio, se va a los extremos. Tú eres posmilenialista, milenialista, premilenialista. Tú eres tú eres de los míos, vente. Tú no, sale, fuchi, para allá. Entonces se crea, ¿verdad?, esa discriminación. ¿De qué reformador eres tú? ¿Con qué idea simpatizas? ¿De qué reformador? De este reformador fulanito. No, yo soy del otro reformador, de Mengano. No, entonces no. Adiós, no somos amigos. La vestimenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tratados, qué no se han hecho acerca de la vestimenta, ¿verdad? Y peor aún ahorita, en la actualidad, en estos tiempos que nos encontramos ahora, ¿tú eres qué? ¿Tú eres demócrata o eres republicano? ¿Tú eres del PRI, del Morena o del partido de tu país, ¿verdad? De los partidos políticos. ¿De cuál eres tú? De este. No, somos hermanos. Gloria a Dios, hermano. Y si no, somos enemigos. Y así vemos, hermanos, batallas campales de palabras, ¿verdad? Eso es lo que lo quiere decir el apóstol a Timoteo. Recuérdale, hay temas que son de edificación, son importantes para el beneficio, ¿verdad?, del cristiano, para el crecimiento del cristiano. Y lo peor aún, y lo peor, pues, es que el mismo versículo nos dice que hay una consecuencia, y es trastorna
a los débiles, ¿verdad? Una persona que está llegando a una iglesia y se encuentra con este tipo de discusiones, está recibiendo, ¿verdad?, las primeras enseñanzas y está desaprendiendo del mundo, de lo que venía, está aprendiendo pues la palabra del Señor y luego le lanzamos este tipo de peleas, pues lo trastornamos, ¿verdad? El débil en la fe no defiende la doctrina y no defiende el evangelio, ¿verdad? El débil en la fe, el que anda en contiendas de palabras, es mentira que está defendiendo esto. Si no anda defendiendo son opiniones necias, anda defendiendo son cosas vanas y no provechosas. Es así de sencillo, ¿verdad? Hay muchos de ellos que son defensores del evangelio, así se llaman, pero simplemente están provocando contienda. Y así usted lo va a conseguir en la iglesia o en las redes sociales, como les dije en este momento. Pero hay que hacer una aclaración muy importante aquí, en este punto, ¿verdad? Y no es que Pablo esté contradiciendo a Judas, porque Judas en su libro nos dice que debemos contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada, ¿verdad? O sea, debemos estar preparados por, si alguien nos pide, pues que contendamos, pero por lo general te dije, va a ser alguien de afuera, nos va a decir, no, yo no creo en esta doctrina, ¿Cristo resucitó? Sí. ¿O Cristo no resucitó? Yo creo que no resucitó. A propósito del discipulado que estábamos viendo recientemente, ese tema de la resurrección, ¿verdad? Discipulado Avancemos. Y estos son mis argumentos. Y la persona te dice, no, resucitó, y te saca la Biblia y te dice todo ese tipo de cosas. Bueno, ahí se está refiriendo Judas, no. O sea, prepárate para contender, ¿verdad? Para defender tu fe afuera, ¿verdad? Tú le dices a esa persona, ya, dame un segundito. Y ya te remangas y le das un lepe, ¿verdad? No, mentira. Te preparas para bíblicamente pues dar respuesta a esa batalla a esa mentira que esa persona está diciendo. Luego, ¿verdad? En otra iglesia, escuché una vez, en otro donde yo me congregaba, alguien se atrevió a decirme, no, tú sabes que los apóstoles eran socialistas. ¿Por qué? Porque los apóstoles pues estaban a favor de la igualdad, le traían todas las cosas a los apóstoles a sus pies y los apóstoles pues veían la necesidad y lo repartían de manera equitativa para que hubiese igualdad. Yo, órale, decía yo, qué bien, o sea, qué conclusión tan buena. Y otro decía, no, son capitalistas porque los apóstoles pues buscaban patrocinio, buscaban que las mujeres pudientes de Éfeso, las mujeres pudientes en el Nuevo Testamento, hombres ricos, patrocinaran con su propiedad privada y todo lo demás. Órale, mira manera como la persona, pues, si anda en esto de vanas palabrerías, en discusiones infructuosas, mira las conclusiones que puede llegar. Y yo, bueno, pero nada más esto son discusiones infructuosas, hermano. No hay allí crecimiento, no hay allí, eso no se llama practicar la piedad, sino practicar cosas vanas. A veces también la discusión se disfraza de espiritual, ¿verdad? Tocamos algunos temas pues que están en la Biblia, pero hay temas que son espirituales y son de importancia también, merecen estudio y merecen que se traten, ¿verdad? Pero también de eso se hacen discusiones infructuosas, por muy bíblico que parezca. A veces nos salimos de ese orden y llegamos pues al punto de que nos envanecemos y llegamos al punto de que trastornamos a los débiles en la fe, aquellos que están llegando. Por ejemplo, los dones espirituales. ¿Qué dones están vigentes? ¿Qué dones no están vigentes? El hablar en lengua, el no hablar en lengua. A veces de un tema importante hacemos una discusión infructuosa, ¿verdad? El rol de la mujer en la iglesia. ¿Puede enseñar? ¿No puede enseñar? ¿Solamente está para voltear la tortilla y llevar a los niños a la escuela? ¿O no? De eso hacemos una tesis, ¿verdad? ¿Cristo murió por unos o murió por los escogidos? ¿Murió por un grupito o murió por todos? ¿Verdad? No, hombre, y ahí nos olvidamos de toda la Biblia y nos enfocamos en eso, ¿verdad? ¿Se debe bautizar en el nombre de Jesucristo o se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, eso lo vimos por ahí en el discipulado Avancemos, también en la lección de bautismo en agua, por ahí hicieron esa pregunta. Y hay temas que son importantes, hermano, a la luz de la palabra muchos de estos temas son importantes, hay que analizarlos, ¿verdad? Hay que estudiarlos. De hecho, te invito a que si tienes alguna duda acerca de estos temas, tenemos una serie como de 52 capítulos, enseñanzas que se llama Nuestra Declaración de Fe, está en SoundCloud y ahí analizamos muchos de estos aspectos que la iglesia es una declaración de fe bíblica, casa de oración cree, nosotros creemos, no son nada traído de Marte, es lo que está en la Biblia, es la palabra del Señor, pues y ahí quedó, ahí nos gastamos un año y algo más en terminarla y estoy seguro que fue de bendición para muchos hermanos, ¿verdad que sí? Un ejemplo que te voy a dar bíblico de cómo en la primera iglesia, en el primer siglo, dirimían este tipo de situaciones. No, por ejemplo, recuerda que en el libro de Hechos, lo estudiamos también cuando estudiamos el libro de Hechos, se presentaban, ¿verdad?, problemas. Había un grupo de judaizantes que la única intención que tenía eran pues trastornar a los recién convertidos, a los hermanos que estaban creyendo, estos judíos que venían con fe, con ánimo de creer, no, voy a dejar mi tradición y me voy a abocar a Cristo, a entregarme por completo. Había un grupo que lo que quería simplemente era pues obligarlos y engañarlos, decirle, mira, aparte de creer en Cristo y de que su sangre te salvó, eso tienes que creerlo, pero también tienes que circuncidarte. Si no te circuncidas, no hay salvación. O le decían, tienes que cumplir las leyes de Moisés. Si no cumples las leyes de Moisés,
no hay salvación, ¿verdad? Y esto pues era un cáncer, una gangrena que se estaba esparciendo en el primer tiempo, en el primer siglo. Y estos apóstoles pues se reunieron, los pastores, los líderes, ¿verdad? En un concilio llamado Concilio de Jerusalén, y ahí discutieron, hombres que sabían, hombres que estaban al tanto de la información, y se reunieron y dijeron, bueno, vamos a hacer una carta donde pues lleguemos a una conclusión, ¿verdad? Oremos al Señor y vamos a llegar a una conclusión para que esto se acabe. Y así lo hicieron su carta, y pues esta carta se la enviaron con muchos mensajeros a las diferentes iglesias. ¿Y qué decía la carta? Pues que los gentiles debían simplemente apártense de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre, punto y fin. Eso era lo que iba a terminar esa querella. Y así, cuando llegaban a cada congregación, se leía la carta y pues el problema terminaba. Usted se puede preguntar, ¿pero sí terminó el problema nada más porque los apóstoles escribieron y los pastores escribieron eso? Sí, los verdaderos creyentes pues la aceptaron y la creyeron. Los judaizantes no, los judaizantes no les gustó simplemente, ya me voy. Y siguieron esparciendo su doctrina. Entonces, hermanos, esto no trae ningún beneficio. A veces, bien vimos, pueden ser temas que no son bíblicos, pero también hay temas que son bíblicos. También te pongo otro ejemplo. Hay hermanos que salieron de alguna secta, ¿verdad? De alguna denominación o alguna iglesia que los hirió, los abusó, ahora sí, los timó, ¿verdad? Y salen dolidos y ellos dicen, no, hombre, yo voy a ponerme a mandarle mensajes y escribir en contra de ese pastor, en contra de esa denominación. Y ahí se les va el tiempo. Medio día se les va en Facebook, en Chismebook, dicen por allí, poniendo cosas, ¿verdad? Pero quizás lo hacen con buena intención. Ellos dirán, bueno, no quiero que algún otro que llegue, ¿verdad?, sea abusado, sea lastimado, y no, yo debo evitar. Y tiene en su corazón la intención es buena, pero no es la manera correcta de cómo se deben hacer las cosas, ¿verdad? No es la manera bíblica de cómo se deben hacer las cosas. No estamos así autorizados nosotros para, yo voy a confrontar a ese pastor, y nosotros no estamos autorizados. La Biblia no autoriza a que cualquiera, sino otro pastor, sus líderes, su denominación, pues sean los que ahora sí quien lo exhorten, ¿verdad?, de lo que está pasando, etcétera. No somos nosotros, no vamos a lograr nada. No vamos a ayudar a nadie si ponemos allí en la red social, o si lo decimos, no vamos a ayudar a nadie con poner 2 fotos y 2 palabras abajo. Alguien va a decir que tiene años creyendo una idea y usted puso una foto y esa persona va a decir, wow, vi una foto con unas letras, no, me arrepiento de todos mis pecados, nada más por la foto. O sea, eso no va a suceder. Hay temas que tienen siglos, hermanos, hay temas que tienen años, que se han estado discutiendo. Desde la Reforma muchos temas se han estado discutiendo, gente erudita, gente sabia ha estado, no, yo opino esto, no, yo opino aquello. Nunca se llega a un acuerdo, y hasta la fecha de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a creer que nosotros que por una foto, y a veces la foto que la gente coloca en Facebook, no sé si te has dado cuenta, dice un versículo, y el versículo está en Lucas y ponen allí Mateo, porque nada más copiaron y pegaron, o tienen la imagen de una persona que dijo eso cuando es mentira. Sí, porque hay mucha gente que se dedica a hacer este tipo de cosas y la gente solamente cae, nada más copia y pega y ya no se detiene a ver si es verdad o es mentira. Hay que orar, hermano. Si tú te consigues con un hermano así, no pretendas cambiarlo, hacerlo cambiar. Órale al Señor, que el Señor trate con él, ¿verdad? Que el Señor te propicie ese momento indicado para hablar, no contender, y no dejes que te envuelvan esos temas infructuosos. También me comentaba un amigo que escuchaba un programa de radio. Él me decía, la persona que estaba ahí, el pastor o el líder que estaba ahí llevando a cabo el programa radial, recibía llamadas, ¿verdad?, y respondía preguntas. En una ocasión dice que llamó a alguien y le hizo una pregunta, pero hay preguntas que llevan la intención, pues, son preguntas sanas, que vienen del corazón porque alguien quiere aprender. Mira, oye, me conseguí esto en la Biblia y me llegó esta idea. Y es recomendable, ¿verdad?, que si no entiendes algo, pues hay herramientas, ¿verdad? Pregúntale a tu pastor, pregúntale a un hermano, mira, me conseguí esto en la Biblia y llegué a esta conclusión. ¿Será que estoy errado? ¿Será que no, hermano, estás súper errado? Eso no es así, vamos a, ¿verdad? O no, está bien, lo pudiste, o sea, lo interpretaste bien. Pero esta persona en la radio recibió una pregunta y él vio la pregunta y dijo, no, esta pregunta era de una persona que era de una denominación que cree que se debe bautizarse en el nombre de Jesús solamente. Y él, cuando le hizo la pregunta, esta persona que estaba en la radio le dijo, oye, si te respondo bíblicamente la pregunta que me estás diciendo y te logro convencer, pues, de que no es así, ¿tú vas a cambiar? No voy a cambiar. Entonces, pásame la siguiente llamada. A veces toca hacer así. A veces hay gente que quiere solamente hacer una pregunta para que tú te pongas y caigas en eso que estamos hablando, ¿verdad? Contiendas infructuosas, vana palabrería. Cuando sea, Dios te dé sabiduría para que esa pregunta que te llegue en algún momento sea una pregunta que de verdad está buscando, ahora sí, edificación, ¿verdad? Exhortación. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24, muy cerca de donde estamos, pues la Biblia nos dice que no podemos andar peleando con todo el mundo, hermano. Dice así la palabra del Señor, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso,
sino amable para con todos, y eso está en 2 de Timoteo 2:14. Estas discusiones traen ruina, ahora sí, trastornan la fe de aquellos que están llegando a una congregación por primera vez, aquellos nuevos, ¿verdad? Los discípulos y los discípulos de los discípulos, ¿verdad? Aquellos padres de la primera iglesia dieron una batalla, hermano, férrea, porque en aquella época había el gnosticismo, habían herejías pues que atacaban, ¿verdad? Verdades fundamentales, no creían en la Trinidad, no creían en el nacimiento virginal de Cristo, no creían que Dios era hombre, 100% Dios, 100% hombre, y atacaban esas verdades con el propósito de ahora sí que dispersar y de confundir a los hermanos en aquella época, y ellos dieron una buena batalla, ¿verdad? Defendiendo esos principios. Entonces, cuando un discípulo es útil, no pierden tiempo, hermano. No sé cómo le dicen en cada uno de los países, bla, 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 o cháchara, o no sé cómo le dirán, pero usted me entiende, ¿verdad? Ese tipo de conversaciones, evitémoslas completamente. Como conclusión a este punto, ¿verdad? Yo te digo, si tú puedes escoger la comida, si tú puedes escoger la ropa que te vas a colocar, ¿verdad? El lugar donde vas a ir, fácilmente tú puedes escoger en qué conversaciones tú vas a participar, ¿verdad? Tú puedes escuchar a veces una conversación y te invitan, incluso te incitan a que participes. Tú pídele a Dios, ¿verdad?, la suficiente sabiduría de discernir, ¿verdad?, las personas, el tiempo, ¿verdad? Ahora sí, el espacio donde estoy, el ambiente, las repercusiones que eso traerá de yo participar en tonterías como las que hemos estado hablando, ¿verdad? Las personas a veces discuten del aborto, discuten, qué sé yo, y nos vemos tentados, ¿verdad? Oye, no, la palabra dice esto, pero evalúa cuál va a ser el fin. Nada más va a dar mi opinión, o esto va a ser de edificación, ¿verdad?, a la persona, o como te dije, nadie se va a cambiar por dos o tres palabras que tú le puedas dar allí, si la intención nada más es que prevalezca la idea que tú tienes y no la palabra del Señor. El escritor Santiago nos dice que para oír, seamos prontos, pero para hablar, que seamos tardos. O sea, que por más que la mano veamos ahí, estamos en el chismebook y estamos viendo, ¿verdad?, y vemos algo, y, no, pues ya la mano quiere ir y ya uno tiene que dominarse, ¿verdad? Dice allí pues que dominemos nuestra lengua, pero si lo traemos a nuestros tiempos sería dominar nuestros dedos, sería dominar, ¿verdad?, las ganas que tenemos ese mensaje que vas a enviar para decirles, no, domina eso, no es el tiempo, y confía en el Señor. Continuando con el segundo aspecto, ¿verdad? Este primer aspecto, que el obrero útil, la persona útil, ¿verdad?, en el servicio, indispensable, no anda perdiendo el tiempo en discusiones infructuosas. El segundo punto está en el versículo 15 de 2 de Timoteo capítulo 15, versículo 15. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, que explica correctamente la palabra de verdad. Otras versiones dicen que explica correctamente el mensaje verdadero. Entonces, debemos esforzarnos nosotros para estar delante de Dios, ser aprobado, ¿verdad? Otras versiones dicen, haz lo posible, procura, hazlo con diligencia, hazlo fervorosamente, enfócate. Una persona que se enfoca en presentarse a Dios va a evitar hacer todo lo que hemos estado desarrollando, ¿verdad? Y esta palabra, esforzarnos, ¿verdad?, para ser aprobado, viene de una palabra griega que quiere decir dokimo, y simplemente da la idea de algo que tú evalúas, y una vez evaluado, pues determinas que está aprobado, ¿verdad? Lleva un sello de aprobación, es simplemente lo que quiere decir. O sea que no es tarea tampoco fácil. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, como seguidores de Cristo, debemos procurar apartarnos, ¿verdad?, de las cosas que nos quitan tiempo, personas, hábitos, Netflix, Facebook, apartarnos, ¿verdad?, dedicarnos y enfocarnos solamente a tener una vida, ahora sí, consagrada al Señor. ¿Para qué? Para buscar su aprobación. No solamente para presentarme delante de Él, porque delante del Señor se van a presentar muchos, pero solamente algunos van a ser aprobados, y eso allí es donde debe estar nuestra meta. Dice 2 de Corintios 10, versículo 18, acompáñame allí. Tenemos que buscar ser dignos, ¿verdad? Satisfacer a nuestro Creador, ¿verdad? Que cuando estemos allí parados, nuestra satisfacción sea que Dios nos diga, buen siervo y fiel, ¿verdad? Que el Señor nos apruebe. En 2 de Corintios 10, 18, dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ese es el que está aprobado. También Romanos 14, 18, te leo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 14, 18, dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Como consecuencia, ¿verdad? Tendrás la aprobación de los demás. Porque recordemos que allá al final muchos se van a estar presentando delante del Señor,
y pues unos tendrán un camino, un resultado, y otros tendrán otro resultado. Te voy a leer el primera de Tito, Tito 1:16, en esta traducción que me gustó como lo dice la Biblia de las Américas, y dice así: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles. Esta palabra inútil. Para cualquier buena obra. Inútil para cualquier buena obra. Entonces la labor, hermanos, de ese siervo inútil, ¿verdad? Es que hablar cháchara, hablar tontería, esa es la labor de un siervo inútil. La labor de un siervo útil, pues, es que presentarse delante de Dios aprobado y que no hacerlo con vergüenza, ¿verdad? Y la vergüenza, cuando uno anda con vergüenza, anda como amilanado, ¿verdad? Anda como así que no quiere ni levantar la frente, anda como así, anda arrastrando los pies cuando uno anda avergonzado. Bueno, que el Señor no te consiga de esa manera, sino que te consiga con la frente en alto, ¿verdad? Que no tengas cosa de qué avergonzarte. Ser irreprochable, ser intachable, ¿verdad? Tener la motivación correcta, y estoy seguro que presentándote así delante de Dios, pues buscarás su aprobación. Nuestro segundo punto, ahora sí, que lo acabamos de leer allí, es que usa bien la palabra de verdad. Ese es nuestro segundo punto. Primero, no hablar palabras vanas, y ahora, que usa bien la palabra de verdad, que usa con precisión, que transmite el mensaje claramente. La idea que da ese término, usar bien la palabra de verdad, entre otros términos, el más importante que te traigo es que quiere decir como cortar derecho, ¿verdad? Trazar de manera derecha. Y enfatiza pues que el obrero debe saber, no solamente el que enseña, no solamente el que tiene una labor de dar una enseñanza, sino cada uno de nosotros. O sea, cada cristiano tiene el deber y tiene la obligación de saber trazar la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos se van a acercar a ti: oye, explícame esto, que tú eres cristiano, sí, mira, explícame qué dice aquí. Y no voy a hacer que nosotros los que lo vayamos a enredar más de lo que viene, ¿verdad? No, debemos claramente saber explicarle, ¿verdad? Una doctrina fundamental, saber explicarle ahora sí, la Trinidad, las cosas básicas que hemos estado aprendiendo. Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis llamados y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, usar bien la palabra de verdad, déjame darte algunas características de una persona útil y dispuesta al servicio a la obra del Señor. Es lo siguiente: no niega la verdad. Una persona que usa bien la palabra de verdad no la niega. ¿Qué quiere decir esto que no la niega? Si consultamos esta teología liberal de hoy en día, ¿verdad? Pues ellos tienen ahora sí, se dan el tupé de leer una verdad bíblica y decir: no, esta sí y esta no. Es decir, no, el nacimiento de Jesús virginal, no, eso no es comprobable científicamente. No, ese no. Ah, bueno, el milagro del agua en vino, bueno, ese sí, porque las propiedades químicas de pronto pudieron cambiar, etcétera. O este no. Entonces, eso es algo que ocurre en la teología liberal. Acuérdate que muchos que son llamados teólogos, pues prácticamente es porque lo estudiaron y ya, no porque crean lo que la Biblia dice. Entonces, un obrero útil y dispuesto para la obra del Señor, en las manos de su Creador, ¿verdad?, no niega la verdad. Cuando una persona te llega a preguntar, tú no vas a tergiversarle lo que la palabra dice. Tampoco no se envanece. ¿Qué quiere decir esto? No es como el que menciona en Timoteo 6:4, que dice así: envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Y hay hermanos que leen un libro de teología de 20 hojas y siguen dos cuentas ahí de Facebook. No, hombre, ya se creen que van a reformar el cristianismo. Ya se creen que no, hombre, ya soy un teólogo, ya me leí al teólogo tal, y adoptan las ideas de ese teólogo que no sabemos cuál es su trasfondo, ¿verdad? Se leen proverbios y ya se creen Salomón, ya andan dándole consejos a los hermanos: no, hermano, no haga esto, y se creen pues con esa autoridad, ¿verdad? Pero son soberbios, son necios, ¿verdad? O sea, son personas que quieren andar envanecidos, ¿verdad? La palabra envanecido es eso, soberbio. O sea, quieren, no, yo sé, no, hermano, pasa que tú eres muy ignorante, toca leer más, hermano. Entonces, adoptan esa actitud. Eso no debe ser la actitud de una persona útil y dispuesta en la mano del Señor. No predica otro evangelio. Una persona útil no predica un evangelio, no cambia el mensaje. Pablo le reclamaba a los corintios, ¿verdad? En 2 Corintios 2:17 y 2 Corintios 11:13. Les decía que si alguno llegaba predicando otro evangelio o llegaba predicando otro Jesús, ¿verdad?, o otra salvación, y le decía: ¿y ustedes lo toleran? ¿Cómo es posible de que entre alguien, ¿verdad?, cambiándoles el mensaje,
del que yo les di, cambiándoles el evangelio, y ustedes lo toleran. O sea, permiten que esa persona cambie el evangelio, ¿verdad? Predica otro evangelio, son complacientes. Entonces los exhortó pues a que contendieran, ¿verdad?, de lo que se les había enseñado de la manera correcta. Otro punto, no pervierte el mensaje, ¿verdad? No ignora de pronto el contexto que estamos estudiando de los libros, ¿verdad? No hay un cambio del mensaje, no lo entiende de manera... No, hay mensajes, lo hemos aprendido aquí, que aplican para mí, otros por el contexto cultural fueron dados, ¿verdad? Como en el libro libro de la Carta a los Corintios que estamos aprendiendo. Pero acompáñame a 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16. Dice de la siguiente manera: Al tratar todas sus cartas, estoy leyendo en otra versión, sígueme allí en la versión que tienes. Al tratar estos temas en todas sus cartas, refiriéndose a las epístolas de Pablo, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Esto lo decía el apóstol Pedro. Y hermanos, entonces se leen 2 libros y ya se creen apóstoles o teólogos. Continúa y dice: y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo diferente. Así como lo hacen con otras partes de las Escrituras, esto resultará para su propia destrucción. Entonces por ahí nos podemos conseguir alguien que dice, como me pasó una vez a mí, decía: no, Jesús amaba el vino, porque en la fiesta su primer milagro fue que transformó el agua en vino. Entonces Jesús amaba el vino, ¿verdad? Completamente fuera de todo contexto, ¿verdad? O que Cristo se hizo pobre para hacerme a mí rico. Por lo tanto, yo soy heredero de todas las bendiciones y pida que se os dará, y lo que yo pida, Dios está obligado a dármelo porque sí, ¿verdad? Entonces pida, decrete y se os dará. Entonces la palabra, hermano, del Señor es clara. La palabra en alto porcentaje, la palabra nos dice: no mentirás. ¿Y eso significa qué? No mentirás. Ahí nos leímos hace rato, aquí en la enseñanza, marido, requisito para los diáconos, marido de una sola mujer. ¿Qué significa marido de una sola mujer? Marido de una sola mujer. Y así, la Biblia es clara: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa? Pues honrarás a tu padre y a tu madre. Yo no necesito empezar a preguntarle qué significa. No, ahora sí, hay lugares donde de pronto la enseñanza, como dice Pedro, requiere una mayor profundización en la palabra, ¿verdad? Requiere, ahora sí, para eso pues tienes a otros hermanos, tienes al pastor, tienes, ¿cómo se dice?, herramientas, ¿verdad?, a las que puedes acceder para que te ayuden a descifrar lo que allí está, pero pues no tergiversando lo que la palabra de Dios dice. En la primera carta, el apóstol le dice a Timoteo: ocúpate, y esto como requisito para trazar bien la palabra de verdad, ¿verdad? Ocúpate de la lectura de la palabra de Dios. Eso no viene por telepatía, no viene porque me lo gané, ¿verdad?, y me llegó a mi casa. El trazar bien la palabra pues requiere de un esfuerzo. Por eso le dice: esfuérzate como obrero, ¿verdad? Requiere de muchas cosas. Por eso le dice en la primera carta: ocúpate en la lectura de la palabra. Y en esta segunda carta le dice: esfuérzate, recalca, ¿verdad? Hazlo con esfuerzo. Esfuérzate y sé diligente en la lectura y en la profundización de la palabra. No nos basta nada más con la predicación del domingo, del viernes, no nos basta nada más con 2 prédicas que yo me escuche. Requiere más, y por eso pues la iglesia brinda herramientas, ¿verdad? Discipulados, devocionales. La pandemia nos vino a cambiar, ahora sí que nos vino a cambiar el itinerario, ¿verdad?, que teníamos. Pero aún así hay herramientas y se procuran de que el siervo de Dios, ¿verdad?, ese siervo útil, pues esté ocupado, esté inmerso en la palabra. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón, decía el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, hacer de la palabra, ¿verdad?, su deleite, como dice el Salmo 1. La palabra pone freno al pecado. Cuando no sabíamos que esto era pecado y venimos a la palabra pues nos da información y no puedo seguir haciendo esto, ¿verdad? No porque me lo dice alguien, no porque no me lo permite, no, la palabra me dice que no lo puedo hacer. La palabra también nos guía en el camino que estamos recorriendo. Dice un poquito más adelante en el 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, nos ilumina ya de una vez. No tengo yo que andar creando senderos porque ya el sendero ya está hecho, ¿verdad? La guía ya está hecha. Nada más debo guiarme por lo que la palabra dice y ahí me voy a mantener encarrilado como un tren va encarrilado, ¿verdad? Nunca se va a descarrilar si se mantiene en los rieles. El obrero que interpreta la palabra bien, ¿verdad?, la traza, pues bien, es porque pues ha buscado en intimidad de Dios, ¿verdad? Interpreta bien su contexto, ¿verdad? La aplica muy bien. Es decir, hay hermanos que necesitan consejo, exhortación. De esa manera la aplica, no la toma por conveniencia, ¿verdad? Para que una idea o algo que tú tengas en tu corazón, no, voy a agarrar la palabra y la voy a moldar a lo que yo pienso, sino al contrario.
Y como decíamos, hermanos, requiere esfuerzo. Para esto pues se requiere obreros que no sean perezosos, se requiere obreros que no sean negligentes, sino diligentes en esta encomienda. Por eso bien usa el apóstol la palabra obrero, ¿verdad? Un obrero pues trabaja, hace su labor, se le encomienda una tarea y al final del día, supongo que su jefe sabe que hizo su tarea porque, bueno, se le mandó a construir esto y al final del día ahí está. No lo anda publicando que lo hice, un obrero, así es, ¿verdad? Por eso está bien utilizada ahí la palabra obrero. En la sociedad nuestra ahorita se tiende, pues se ha pervertido eso, ¿verdad? Pablo ahora no es, procura que Dios te considere como un obrero, ¿verdad? Sino ahora es, en esta sociedad de celebridad, todo el mundo quiere pues sobresalir, salir en la televisión, que los libros salgan en la televisión, generar ganancias. Entonces eso ha pervertido, ¿verdad? Este concepto de ser un obrero. Continuamos en el versículo 16 de 2 de Timoteo y vemos nuevamente el énfasis, ¿verdad?, que el apóstol hace acerca de la palabrería. Y dice así: mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán a más y más impiedad. Hermano, y la impiedad de estas palabrerías pues no, lo que lleva es a una rebelión, ¿verdad? Esa es la consecuencia, lleva a una rebelión, lleva a que seamos irreverentes a la palabra del Señor. El contexto pues de Éfeso tenía un trasfondo griego primeramente, pero luego en la época de Timoteo pues estaba ocupado por los romanos y por lo tanto los romanos también vertieron allí su cultura. Y no solo eso, como era un puerto importante, una ciudad importante, ahí llegaban personas de todo el mundo. Y también llegaban los judíos que traían su rollo de las tradiciones, de Moisés, etc. Entonces pues era una tarea, era una labor ahora sí fuerte para Pablo, para Timoteo, ayudar a los hermanos a dilucidar este tipo de problemitas que habían allí. Y hoy tampoco es diferente. Hoy las reuniones que más se llenan son las que hablan del anticristo, las que hablan del falso profeta, los 4 caballos del Apocalipsis, los jinetes, y de qué color eran. Esas son las reuniones que más se llenan. A cambio, la reunión donde te hablan de la autoridad, de practicar la piedad, ¿verdad?, de morir a ti, esas no se llenan, pero es por esto. También en la iglesia, hermanos, se ha introducido temas que son palabrería porque vienen de un libro, y no te avergüences si a ti te ha pasado con esto que te voy a leer, porque a mí me pasó en alguna ocasión. Por ejemplo, se habla mucho de los temperamentos, ¿verdad? La gente en las iglesias ocupan ahora sí un servicio para hablar del temperamento. Y está bien porque son cosas que son ahora probadas, ¿verdad?, a través de la ciencia. Pero ¿en qué me edifica a mí el saber y ponderar la palabra del Señor, por filtrarlo por estos temas, ¿no? ¿Verdad? No, es que el hermano es así, peleón y bravucón. No, porque es que él es colérico. Perdónalo, llévalo. Entonces, no aplica, ¿verdad? También hay un libro que se llama La oración de Jabes, ¿verdad? Muy famoso, un bestseller. Y ese tema pues se ha hecho... Hay iglesias que lo han adoptado como casi que la segunda Biblia que tienen allí. El autoestima y la prosperidad. Entonces, la mayoría son libros, ¿verdad? Yo te voy a confesar que a mí una vez me pasó algo así. Cuando estaba iniciando en este proceso, pues de que creí en el Señor, la persona que me estaba discipulando me trajo un libro. El libro se llamaba, se me olvidó el nombre, pero se llamaba El Código de la Biblia. El Código de la Biblia. Entonces, él me lo dio. Y yo pues estaba hambriento de lo que me cayera, pues yo me lo leía. Y me lo leí y lo releí. Él me lo dio y yo, qué bien, empecé a leer y quedé fascinado con el libro. Pero el libro era puras tonteras, ya ahora me cuenta que eran puras tonteras. El libro lo que decía era que por un software matemático, sumando una letra en Génesis, una letra en Apocalipsis, una letra allá, eso salían nombres como Hitler, salían nombres como, predecía profecías, daba profecías que las torres gemelas iban a caer, y así te podrás imaginar. Todo eso pues me prendí del libro y casi que ni la Biblia leía porque quería leer qué otra profecía dice el libro. Entonces caemos, ¿verdad?, en esa vana palabrería, y todo esto como consecuencia de comenzar primeramente en esas discusiones. Fíjate que la mayoría pues no están hablando de herejía, son pequeñas cositas, ¿verdad? La recomendación allí es huye, evítalo, sácale la vuelta, ¿verdad? Le decía yo a los hermanos, acuérdense en otra época cuando el cobrador iba allá a tocarle la puerta, ¿verdad? La gente los evitaban, ¿verdad? Salían por la puerta, así, de esa misma manera. La impiedad, decíamos, una falta de temor a Dios, ¿verdad?, conduce al hombre a ser hostil y a contrariar a Dios. No sé si conoces gente así que es hostil, tú le vas a hablar de algo del Señor y no, yo conozco gente así, no me hables nada, ya vienes tú con lo tuyo. Te voy a dar 2 ejemplos de dos personajes famosos, que eran bien ateos, eran bien hostiles, eran bien irreverentes a todo lo que tenían que ver con Dios. El primero era un famoso astrónomo de aquí, se llamaba Carl Sagan, ¿sí?
Él decía, no quiero creer, quiero saber. O sea, no quiero saber nada de la religión ni nada de eso, quiero solamente saber, ¿verdad? Y otro, un alemán filósofo que se llamaba Friedrich Nietzsche, decía, la negación de Dios será la única forma de salvar el mundo. O sea, no quiero nada de Dios, no quiero saber. Negar a Dios es la única forma de salvar el mundo, ¿verdad? Cuando las personas, por lo general, están juntas, ¿verdad? Se tiende a que el tema de conversación sea, ahorita es el tema de, no, que el virus, no, que las elecciones, no, que todo esto. No es, oye hermano, leí un versículo aquí y me edificó, te lo voy a compartir, mira, ¿qué piensas de eso? Ok, entonces hay una conversación que puede edificar, ¿verdad? Oye, ¿sabes que este versículo me edificó de esta manera? Yo soy terrible, mire, y aquí me habló el Señor y ahora te lo quiero compartir para que tú también lo analice. Hay muchos temas de qué hablar, hermano, no solamente teorías conspirativas de Bill Gates, del chip, nada de eso. En Efesios 5:19 dice de la siguiente manera, lo voy a leer por cuestión de tiempo, dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Cantando y alabando al Señor. También en 2 de Timoteo 2:17, siguiendo ahora sí con el tema, hace allí el apóstol un paréntesis y nos da dos nombres de dos personas que seguramente comenzaron de esa manera, con palabrerías, pero ahora llegaron a una conclusión diferente a lo que la palabra del Señor muestra. Y estos dicen allí la palabra, su palabra carcomerá como gangrena, las cuales son Himeneo y Fileto. Al parecer estos dos pues ya habían mutado, ya empezaron con palabrerías y ahora ya estaban negando una verdad, o tergiversando, mejor dicho, no la negaban, dicen que creían pues en el evangelio, creían en la resurrección, pero la palabra nos dice, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces ya varios hermanos pues habían caído en su trampa. Y es que cuando este tipo de tergiversaciones, de falsedades encuentran ahora sí una tierra fértil, cuando los hermanos son de este tipo, de palabrería, de contienda, cuando llega esa verdad ahí, bueno, rápidamente germina, como que la tierra tiene abono, tiene ahora sí las condiciones para que esa germine y fructifique. Así era ese Himeneo y Fileto. Eran dos que andaban diseminando estas verdades, estas herejías por allí. En el versículo 20 de la primera carta nos los menciona, ¿verdad? Dice, de los cuales Himeneo y Alejandro, menciona otro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya en esta carta pues aparece este llamado Fileto, que no dice más nada la Biblia acerca de Fileto. Muy posiblemente, hermano, Himeneo era una persona que era útil en las manos del Señor, servía en la iglesia, muy probablemente era una persona pues, pero se dejó llevar, ¿verdad?, por la palabrería, por las cosas vanas, profanas, y ya, no, me voy a preguntarle entonces al agnóstico, voy a preguntarle allá al gnosticista qué piensas de eso de la resurrección, si vamos a resucitar, y pues y le llenaron la cabeza y mira dónde llegó, ¿verdad? Y por último, vamos a ver nuestro tercer aspecto, que lo tenemos en el versículo 19 de 2 de Timoteo. Dice así, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo te lo voy a leer en la versión también Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, la verdad de Dios permanece firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción, dos inscripciones. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de toda maldad. Muchas veces este versículo pues, es usado por ciertos movimientos para, ahora sí, afianzar sus herejías que dicen, pero no vamos a profundizar en eso, sino que estas dos inscripciones, hermanos, ¿qué nos quieren decir? Que aunque haya Himeneos, aunque haya Alejandros, aunque haya Filetos, gente dentro de la iglesia que apostate de la fe, la verdad de Dios permanece firme, inconmovible, ¿verdad? Decía la hermana Marta cuando dijo la alabanza, nosotros no le hacemos un favor a Dios por venir a la iglesia, no le hacemos un favor a Dios por creer en Él, ¿verdad? O sea, conmigo o sin mí la obra del Señor va a continuar. O sea, que usted está con el bando ganador, porque evidentemente aunque hayan personas que apostaten y le hablen a usted para hacerlo apostatar, si usted se permanece en Cristo, está en el bando ganador. El cimiento permanece inconmovible. El fundamento que menciona allí el apóstol también significa, según los teólogos, 2-3 cosas, ¿verdad? Pero nosotros, yo particularmente me guié, significa la iglesia. ¿Por qué? Porque así lo dice en 1 de Timoteo 3:15 y 1 de Corintios 3:11. Dice también el Salmo 46:5, la ciudad de Dios no será conmovida. ¿Por qué? Porque, hermano, hay una inmutabilidad en la fidelidad de Dios. Dios no cambia, ¿verdad? Dios, sus promesas
las promesas que dijo las va a cumplir. Dios no cambia por circunstancias o por dos o tres que se desvíen del camino. Dice Mateo 16, 18, te lo voy a leer de manera corrida. Dice, yo también te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte dentro de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese fundamento pues es la iglesia. Y el sello tiene que ver con autoridad, tiene que ver con posesión, es decir, ese sello, cuando sellaron la tumba de Jesús los romanos, pues la sellaron con una intención, ¿verdad? Esto es propiedad privada, no se acerque nadie. Ese sello tiene que ver con eso. En aquella época los sellos por lo general se ponían pues en esas piedras angulares y allí marcaban, ¿verdad? La propiedad, certificando algo, etc. Así que usted pues está certificado. ¿Cómo sabemos que estamos certificados? Porque tenemos una promesa, tenemos una garantía, tenemos un sello. Y eso está en Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Eso tiene que ver con la primera cláusula que decía allí, ¿verdad? Y la segunda dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, la persona que temprano cantábamos, me rindo a ti, me entrego a ti, ¿verdad? Decimos, Señor, me rindo a ti, tú eres mi todo. Entonces una persona que dice de esa manera y que ya creyó en el Señor debe tener una vida congruente con lo que dice, ¿verdad? Expresamente creí en el Señor, pues me entrego al Señor, declara, reconoce la autoridad del Señor, ha aceptado la revelación de Dios en su palabra, una persona consecuente, y el imperativo es apártese, no es pídele a Dios que te aparte, no, apártate, o sea, pon de tu parte, busca la manera de que seas tú quien te santifique. La palabra nos manda a santificarnos cada día, ¿verdad que sí? No es que, no hombre, Señor, dame, ¿qué puedo hacer? No, procura, ¿verdad? Procura ser hallado como un obrero útil y que tampoco tiene de qué avergonzarse. Cada día debemos santificarnos, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 1:12, ya para ir concluyendo. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Que cada uno de nosotros cuando nos vean, modelemos a Cristo, ¿verdad? Nos ven a nosotros, no, esta persona es diferente, esta persona vive lo que dice la palabra. Sea glorificado en nosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y para finalizar, me gustaría leerles el pasaje con el que iniciamos en una versión diferente para que nos dé otro poquito de luz. Así que le voy a pedir que se coloque en pie y vamos a leer el pasaje y vamos a hacer una oración y a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Dice 2 de Timoteo 2:21 en la traducción del lenguaje actual. Mira cómo dice: algo parecido pasa con nosotros, contigo y conmigo, si obedecemos y si hacemos todo lo anterior. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda vuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda buena obra. Esto es la consecuencia, el resultado de vivir una vida como el apóstol le recomienda a Timoteo, les haga saber a sus discípulos, ¿verdad? Apártense de palabrería, de cosas vanas, tracen bien la palabra de verdad, procura que Dios te consiga como un obrero aprobado, que sin vergüenza, o sea, no sin vergüenza, que no te pares delante del Señor y tengas que, no, mejor no voy, no, que te sea hallado, cuando estés delante del Señor te pares con la frente en alto, ¿verdad? Porque has obedecido, porque has cumplido. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, Padre, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias porque te revelas en tu palabra, Señor, a través de estos siervos, de estos hombres que dieron su vida por la predicación del Evangelio, por defender tus doctrinas, Señor, por exhortar, por alimentar, Señor, con una palabra bien trazada a estos hermanos, Señor, en el primer siglo y por consecuencia, Señor, nosotros, por extensión a nosotros, Señor. Gracias porque podemos santificarnos cada día, Señor. Tú nos pides que seamos eficientes, Señor, que seamos leales en el servicio, pero no basta con eso, Señor, basta con también hay que añadir que hay que llevar una vida, Señor, conforme a ti, Señor, apartándome de la impiedad, apartándome de la vana palabrería, apartándome de esas discusiones, Señor, infructuosas que no hacen sino causar división y trastornar, Señor, a los débiles, trastornar a los oyentes, Señor. Señor, tu palabra enseña que a pesar de que pueda haber todas estas cosas,
Tu cimiento, Señor, permanece inconmovible. La palabra de verdad no cambia, Señor. Tú no cambias, tú no eres hombre para que mientas ni para que cambies, Señor. Gracias porque podemos poner estos mandamientos, Señor, estas exhortaciones, estas recomendaciones del apóstol en práctica, Señor. Y sabemos que como resultado, Señor, seremos obreros útiles, dispuestos para toda buena obra, Señor. Gracias, bendice a cada familia, a cada uno de mis hermanos, Señor, en este día, que podamos iniciar la semana, Señor, modelándote a ti, Señor. Que se sea glorificado, Señor, tu nombre con nuestra vida, Señor, en el trabajo, en la escuela, en el lugar donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos y hacemos vida. Llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares, Señor, y que en esta semana podamos dar respuesta, podamos dar fruto, Señor, de lo que hemos aprendido. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quedamos despedidos, hermanos, y nos vemos el próximo viernes.